Hola, aquí estamos una vez más junto a Muki Tenenbaum, explorando a través de estos videos su filosofía, su teoría desilusionista y su teoría misálgica acerca del comportamiento humano como aversión al sufrimiento. Y como ustedes saben, mes a mes, intentando en estos videos aplicar algunos de estos conceptos abstractos, ilustrar algo de este sistema filosófico con aspectos de la vida cotidiana, con viñetas de la realidad. Hemos cubierto noticias vinculadas a la pandemia de COVID-19, a la guerra en Ucrania, y hoy también nos vamos a detener en algo que está en las noticias en distintos lugares del mundo, en casi todos los lugares del mundo, que es el problema de la inflación. Pero, por supuesto, vamos a mirar el fenómeno de la inflación más allá desde los criterios financieros y económicos, y también en sentido filosófico en general y desilusionista en particular. Bueno, sí, a ver, hablamos de la inflación, además porque en este momento está en todo el mundo. Una de las cosas, desde COVID, que no tenemos algo que pasa en todo el mundo, no hace tanto, ¿no? Y sí, la verdad que no. Y lo que queremos entender es el fenómeno desde el punto de vista desilusionista. Y cuando hablo de inflación, hablo en su expresión más amplia, pero lo voy a explicar. Primero hablemos de la inflación que nosotros conocemos, y la mejor explicación que yo conozco es la que hizo Milton Friedman, un profesor, el fundador de lo que se llaman los Chicago Boys. Muy inteligentemente decía, es como un partido de fútbol en donde está todo el mundo sentado, de repente unos se paran, después se paran otros, al final terminan todos parados y al final todo el mundo ve el mismo partido pero parado. Esto es inflación. Eh, y nosotros, inflación es simplemente aumento de precios, ¿sí? El aumento de precios, puede haber una inflación puntual, puede subir solo el oro, la nafta, el material de construcción. En un estado inflacionario del cual estamos hablando, todo sube. Hay cosas que suben más, otras que suben menos. Hay relación entre las cosas que suben, ¿sí? Y hay además un vector. Es decir, en la inflación lo que uno ve es que de ahora en más las cosas van a subir, a menos que haya un motivo muy especial y que la gente crea que la inflación va a bajar, cosa que ocurre muy poco. La sensación es no solamente que los precios subieron, sino que subirán. Ese estado de inflación entonces es doble, ¿sí? Subieron los precios, yo tengo que poder acomodarme al nuevo esquema de precios, pero por otro lado, además, vivo con un nivel de ansiedad o de preparación para una inflación, para que esta cosa continúe. Y hay dos formas que continúa. En general, uno puede, la inflación pinta para arriba, es decir, si este mes hubo 2, el próximo o dentro de 5 meses será 3, hay una inflación de inflación, como un interés de interés, ¿no? Y a veces la inflación se queda en un determinado lugar, los economistas les gusta 2% de inflación como crecimiento, hay toda una teoría. Pero estamos hablando en este momento de la inflación que duele, no la que se puede pronosticar. Eh, y entonces, en el estricto sentido económico, es la subida de precios, y desde el punto de vista de la realidad, es que es la subida de precios y la incertidumbre de a cuánto va a subir la inflación. Cuando estoy hablando, es importante, este público que me escucha, si en su mayoría o en su gran parte es argentino, y para ellos, y en muchos lugares de Sudamérica, la inflación es un evento no tan poco común. No creo que haya habido una generación que no recuerde la inflación en la Argentina. Puede no recordar la hiperinflación, que eso es una locura directamente, pero la inflación, la gente vive en el estado de inflación. Esto que pasa en lugares como Estados Unidos, donde hace 20 años que no hay inflación o que la inflación es ínfima, esto es una sorpresa, ¿sí? Y el efecto sorpresa siempre es más fuerte, ¿sí? Si uno se sorprende cuando uno lo asaltan, por supuesto, pero uno está más preparado que lo asalten en el conurbano de Buenos Aires que en la ciudad de Zúrich, la verdad. Entonces, hay como yo te diría, una callosidad que se crea un poquito para aguantar esto. Lo que estamos hablando en este momento es que la inflación va más allá de esa callosidad y no nos alcanza ese acostumbramiento.
Y de esa inflación no hay mucho para hablar, todos la conocen y los que no la conocen no voy a aportar demasiado, pero la inflación ocurrió y ocurre también en otros ámbitos. Pero vuelvo a lo que dije antes, ¿sí? Hay una ansiedad con la inflación, ¿sí? La incertidumbre es inflación, ¿sí? Si yo sé que las cosas van a cambiar y no sé cuánto, o no, eso me crea un estado de ansiedad que simplemente es un sufrimiento, ¿sí? La ansiedad de no saber. Por supuesto que para sonambulear, y acá viene la parte importante, es exactamente donde está el problema. El problema no está en una ansiedad, el problema es que esa ansiedad no te deja sonambulear. Para poder sonambulear, lo hemos hablado, es como caminar en la calle, la vereda tiene que estar derechita. ¿Sabes qué? No tan derechita, pero vos sabés más o menos dónde están las baldosas flojas, te cuidás en los lugares que las baldosas no son tan cercanas, pero más o menos podés sonambulear. Pero si cada vez hay de repente un agujero, de repente no hay vereda, de repente o la vereda empieza a ser más alta o más baja, es muy difícil sonambulear en esas condiciones. Y en el momento que vos no podés sonambulear, estás abierto a sufrimientos y en sí es un sufrimiento porque se siente, se recuerda en la experiencia, ¿sí? Esos momentos en los cuales uno no estaba sonambuleando, que son los que uno recuerda, y se van sumando. Hay todo un estado. Entonces hay para atrás, ¿sí? Hay la memoria y hay la anticipación, y nos cuesta muchísimo sonambulear. Entonces, cuando digo que hay inflación de otras cosas, Florencio, lo dijimos muchas veces, por ejemplo, hay una inflación de derechos. Con el tiempo, la sociedad fue agregando, la sociedad, por supuesto, la ilusión estatal, ¿sí? La sociedad no hace nada, y hablo de derechos que están avalados por un señor con un revólver, ¿sí? No los derechos los éticos, los que el problema es la no aceptación del político, sino que si no los cumplís. Y lo vimos en distintos lugares del mundo, desde el simple derecho de estacionar que tienen las personas que están, ¿cómo se dice en castellano? Ya me olvidé la palabra. Sí, de alguna manera discapacitadas, ¿no? Discapacitados, sí. Una palabra tampoco simpática, discapacitados. No capacitados. Con capacidades diferentes. Por ejemplo, entonces, esos derechos que uno empieza a agregar, pues, por supuesto, dice, no, pero ¿cómo no va a haber un lugar para estacionar para un señor que está con una silla de ruedas? Hay quien diría que al contrario, si tiene silla de ruedas, tiene más movilidad que una persona que camina. Eso no es mío, lo vi en House. Es de las tantas discusiones, pero es de las cosas que no estamos discutiendo, ¿sí? Ninguna de las... Y después los derechos se van sumando, ¿sí? Y entonces la gente de determinada edad tiene derecho a determinadas cosas que los demás, la gente que no está en su situación económica está bien, después está todo el tema de los trans y todo el paquete LGTBQ, y etcétera, todas las letras del abecedario que van agregando, y de hecho cada vez que se fue agregando una letra a LGBT, ¿te acuerdas que era sobre LGBT? Después se agregó Q, después se agregó Plus, es decir, se fueron agregando y esas personas tienen derechos. Derechos, por ejemplo, que el 1% de los trabajos en un lugar determinado, o la gente que en ese caso, quiero terminar la oración, ¿sí? Que en un lugar determinado tengan que tomarlos a trabajar. Y tenés también, si lo pensás, Florencio, derechos en montones. Yo estoy seguro que la gente que nos escucha sabe de lo que estoy diciendo. Sí. Y cada vez que alguien... Perdón, sí, decir. No, digo, hemos hablado también de inflaciones en términos de épica y de adjetivaciones, ¿no? Todo es cada vez más maravilloso y todo es cada vez más único. A eso voy a llegar, pero la épica no están defendidas por el señor con el revólver. ¿Entendés? No hay un señor atrás que si no lo haces, pero fíjate que cuando vos tenés inflación, como yo te dije, el problema es que lo que vos tenés vale menos. La torta se corta cada vez, la misma torta, en porciones más chiquitas, ¿sí? O tenés otra torta o te las aguantás. Hay una de dos. En esto pasa igual. Los derechos que se les dan a otros menoscaban los tuyos. Cada vez que le dan 5 lugares de estacionamiento a un discapacitado, vos no los tenés. Y voy a repetir, no estoy dándole una valoración, no estoy diciendo si es bueno, si es malo, si está bien, si está mal. Este no es el trabajo del desilusionismo, no nos importa. Lo que nos importa es que cada uno va perdiendo a lo que uno estaba acostumbrado. Yo estaba acostumbrado a estacionar ahí cuando iba al supermercado y ahora tengo que estacionar a 50 metros más, ¿sí? Yo estaba acostumbrado a que cuando yo iba
Cuando yo iba a buscar lugar de trabajo, bueno, miraban qué tal soy, qué tan bueno soy trabajando, y no si soy hombre, soy mujer, soy negro, soy discapacitado, soy LGTBQ. Todo eso se me desacostumbra, y esa falta de costumbre no permite sonambulear. ¿Qué opinas de esto, Florencio? No, me parece que es este el juego, ¿no? El juego es el juego de lo inesperado y, como vos dijiste, qué tan vertiginosamente inesperado, ¿no? Yo me imagino que si se introduce un punto de inflación, un 2% de aumento en los precios al año, o un nuevo derecho que autoriza a determinado grupo, a determinado privilegio cada 10 años, el impacto en el sonambuleo es mínimo. Esto es disruptivo porque es grande y porque, como vos dijiste, se involucra el temor a que se siga agrandando, a que se siga magnificando. Pero te quería llevar de vuelta un poquitito en esta línea a algo que dijiste al pasar y que me parece interesante, que es que a veces la inflación es más o menos pareja en todos los ámbitos. Creo que los ejemplos que diste, índice de precios en Latinoamérica y hoy en muchos otros lugares del mundo, inflación de derechos en la mayoría de las sociedades occidentales, son ejemplos muy homogéneos para la inflación, pero hay ejemplos más heterogéneos, hay ejemplos donde hay algo que se incrementa, muy en particular, independientemente de lo que pasa alrededor. Y te quería preguntar por esos casos específicos y por la consecuencia que tienen estos casos y la inflación en general para el zinc, no solo para el sonambuleo, el tuyo o el mío, que obviamente se dificulta si algo atraviesa un proceso inflacionario para nosotros, sino qué pasa con nuestras interacciones con los demás en un proceso inflacionario. Bueno, vos dijiste, y antes no me quiero quedar con el tema de los adjetivos, como vos llamaste, y los flujos de información, además. ¿Sí? Los adjetivos se convierten en great, y maravilloso, y espectacular, y las cosas, y si no es espectacular, ¿qué pasa? ¿Por qué no es espectacular? ¿Sí? Ya bien no alcanza, y hay como una inflación ahí. Esa inflación, otra vez, no es un problema si rápidamente te acostumbras. Si no te acostumbras, no. En cuanto a los flujos de información, no había un problema de fake news cuando no había news, cuando lo que tenías era un diario y una radio. ¿Sí? Hoy los flujos son gigantes y hay una inflación de ellos y van perdiendo cada uno de ellos valor, porque ya no es ese diario que vos lees o esa radio que vos escuchás. Pero a tu pregunta que preguntaste sobre las personas, a ver, cuando hay una inflación y todo el mundo está en inflación, hay, por supuesto, lo que permite es que todos nos volvemos a resinquear más arriba, los que podemos. ¿Sí? Hay como un momento en donde se subió y yo y el panadero, ¿sí?, nos sintiamos en el nuevo precio del pan, incluso con comentarios que siempre son importantes. El panadero va a decir, no sabes cómo me subió la harina, y vos vas a entrar a decir, che, pero el pan está muy caro, el panadero la harina, y al harinero le vas a preguntar el trigo, y el trigo no sé qué pasa. ¿A quién le va a preguntar? A Ucrania, porque al final la culpa la tiene Rusia y Ucrania. Está bien, porque eso te permite cerrar el tema. Pero ¿qué pasa cuando hay personas que tienen inflación? ¿Qué pasa cuando yo tengo una inflación que tiene que ver con lo que yo tengo? Imaginemos que yo tengo una flota de taxis, 10 taxis, y suben los neumáticos el triple que la inflación. A mí la inflación, tengo una inflación mía, personal. Es decir, siempre la inflación es personal, ojo, siempre. El hecho que todos la tengamos al mismo tiempo no quiere decir que no sea personal. Pero si vos te salís de la media, si te quedás ahí, es más difícil todavía sonambulear. A nadie tampoco le importan los neumáticos. Él se sube al taxi y dice, ¿por qué subió tanto el taxi? Si la nafta subió tanto, ¿por qué? Y anda a explicarle neumáticos. ¿Sí? Pero no importa eso. Vos sabés que eso va a pasar. A vos te pasa eso. Esta es una parte de la inflación personal. Y después está una cuestión de en qué clase social estás. Está claro que la gente que vive con un sueldo que nunca ve y que va directo a pagar las deudas del mes anterior, esa gente sufre inflación, claro que sí, pero muy poco no, porque no puede planificar algo. Es el sueldo que tiene y otro sueldo no hay,
y tendrá que achicar lo que está haciendo y se terminó. Entonces las decisiones son bastante... Pero ¿qué pasa cuando una persona está en un estado económico en el cual compra muchas cosas, en el cual tiene mucho acceso para comprar? La inflación en él es un tema que se repite, especialmente en clase media, ¿sí? Claro, te iba a decir esto, ¿no? En los extremos de la escala, el problema es un problema menor. En el extremo de la indigencia, porque hay problemas más graves y más urgentes, y en el extremo de la riqueza y la opulencia, porque no creo que llegue a afectar nunca demasiado la vida cotidiana, ¿no? Es interesante pensar que es un problema específico de ciertos individuos en ciertas condiciones, pero incluso cuando es general para los rangos medios de la sociedad, sobre todo, ¿no? Las puntas no son tan sensibles a los Bueno, cambios inflacionarios. también la punta de abajo está en general en los países, en casi todos los países, la verdad está, no digo en África, pero está, o en Centroamérica, pero está más o menos, el Estado trata de ocuparse de eso. Recordemos también de que casi todas las cosas son gratuitas, ¿sí? Entonces vos tenés educación gratuita, salud gratuita. ¿Por qué digo gratuita? Sí, Sí, la pagás porque alguien de la tus paga. impuestos. Y acá en el caso de la persona que recibe un sueldo no la paga el otro. Y cuando suben los gastos de salud, suben los impuestos para los que pagan impuestos. Ni bien ni mal, repito, no estoy diciendo que algo es mejor, que algo es peor, es simplemente un hecho. Es decir, la inflación desde el punto de vista del sonambulismo pega mucho más a esa clase que no está ni en opulencia, ni en, no diría indigencia, pero en pobreza, en la pobreza en la base. Y cuando más va subiendo, ¿te acuerdas que hablamos de cambiar de clases? De los videos, lo doloroso de subir de clases. Bueno, acá hay gente que va a terminar bajando de clases, ¿sí? La inflación hace también eso. Y eso es muy doloroso, muy difícil de llevar. Y el sufrimiento cunde en esta situación. Pero aparte, ¿cuál es el sufrimiento más común de todo, Florencio? El miedo. Y lo que te da la inflación es miedo. ¿Miedo qué es? Miedo es incertidumbre, ¿sí? Si no es terror, si hay certidumbre de que todo se va al tacho seguro, entonces es terror. La muerte es terror. Miedo es cuando hay incertidumbre. Y esa incertidumbre, además te vienen los ecos de al lado, ¿sí? Vos vas a tener a tu hijo diciendo, no me compraste zapatos para este año para el colegio. Usarás los del año pasado, le decís vos, y todo es muy doloroso. Todos son sufrimientos. ¿Sí? No hay. Y andás a explicar un chico de inflación. Claro. Y el tema es, ¿qué va a pasar en países? Mira, Sudamérica, como te dije, tiene una base de callosidad que aguanta. Pero ¿qué va a pasar en los países, en los países anglosajones, en los países de Europa, con la inflación? ¿Qué está pasando? Que tiene un 10 y un 12. Ahora sí, se anunció en Inglaterra un 18% anual, que para la Argentina es un número maravilloso. Es un sueño acá. Es un sueño, sí, es cuando todo anda bárbaro. ¿Qué va a pasar? No están preparados. Vos sabés que la gente toma hipotecas basados en una tasa de interés que tenían dos posibilidades cuando la agarraron. O pagás más y no se te sube nunca la tasa, y con eso el que toma, el que te da la hipoteca con el dinero que vos le pagás, compra lo que se llama, se hace un ajuste para evitar de que suba, o la gran mayoría dice, no, si la tasa estaba a cero, nada, que suba, cuando suba yo la pago. Ese tipo de comportamiento lleva a que ahora tenés que pagar algo que no podés. En el 2011 en España fue terrible. En España la gente compraba departamentos porque los bancos le daban el 110% de hipoteca. No me equivoqué, 110. Es decir, te daban el 100 y 10 para pasear o comprarte muebles, lo que sea. Y la gente compraba casas, especialmente en los Pirineos. Los catalanes compraban en los Pirineos. Y cuando vino la debacle y tenían que empezar, y subieron las tasas, no tenían cómo pagarlo. Y como no tenían cómo pagarlo, se les llevaron las casas y además quedaban en deuda. Eso fue un desastre. Pero porque está basado, pero otra vez, ¿qué hace la persona cuando va al banco? Si no está en un estado inflacionario, ¿qué imaginará inflación? No. Le está pidiendo a la gente que imagine inflación. Perdón, me gustaría escuchar tu opinión. No, estamos ya excedidos de nuestro tiempo habitual. Me parece que es un tema evidentemente
para volver a analizar. Es fascinante y excede el ámbito estrictamente financiero. Me parece que eso queda asentado en el video y es interesante para volver a ello, pero ya estamos recontra excedidos de nuestro tiempo habitual. Te dejo con una oración, la más importante. Inflación igual a incertidumbre. Incertidumbre igual a miedo. Miedo igual a sufrimiento. Es esto. Esta es la fórmula. Ahora, si alguien Buenísimo. esperaba que nosotros vengamos a decir cómo solucionar el tema de la inflación, no, okay. están en el canal equivocado. Chao, hasta la próxima. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.